el camino del Señor no es el camino de los hombres. El camino del hombre siempre es al revés, aspirando a ser como Dios. Nuestro antepasado Adán comió del fruto y trajo el pecado y la muerte a todas las personas. En el pecado, el hombre pasó ahora a vivir sus días en la tierra, en la oscuridad, buscando a tientas continuamente un camino de regreso a la luz, un regreso a la vida que Dios nos dio al principio. Y en la oscuridad de este mundo vagamos, y en la oscuridad de este mundo nos alejamos del Señor. Vemos solo como a través de un velo. Oímos, pero muchas veces nos apoyamos en nuestro propio razonamiento. Trabajamos con nuestras manos, nos esforzamos y nuestro corazón parece ejercer dominio sobre los demás. Amamos, pero siempre con la esperanza egoísta de ganar algún favor, confundiendo los placeres de la carne con la felicidad. Nos entregamos a la injusticia confiando en los impulsos de un corazón que está engañosamente enfermo. El camino de los hombres no es el camino del Señor. Y el camino de los hombres, las mujeres y los niños es el camino de la oscuridad. Estamos perdidos en la oscuridad y no podemos llegar a casa. No podemos volver al cielo por nosotros mismos. Cuando uno se pierde, debe volver al principio, siempre. Y Juan, el evangelista, nos lleva de nuevo al principio. Él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Volver al principio nos lleva de nuevo al cielo. El Verbo estaba con Dios, el Verbo, la palabra, era Dios. Por eso volver al principio nos lleva de nuevo a estar con Dios, que nos vuelve a llevar a casa. Pero los caminos del Señor no son los caminos de los hombres. Y los caminos de los hombres están perdidos. Y el hombre no es bueno en reconocer que está perdido. No queremos reconocernos perdidos. Somos muy independientes, ¿no? Nos creemos autosuficientes. Queremos hacerlo todo por nosotros mismos, hacer nuestro propio camino en esta vida, hacerlo a nuestra manera. Queremos ser Dios, queremos ser nuestro propio Dios. Si vamos a regresar al principio, si tenemos que volver a casa, lo hacemos desde la oscuridad, hacia su luz. Pero necesitamos confesar en arrepentimiento nuestros pecados. Por eso, el testimonio de Juan el Bautista. La palabra que existía en el principio envió a un precursor, a Juan el Bautista, para preparar el camino. Y Juan, como escuchamos los domingos anteriores, afirmaba que él no era la luz, que él no era el Cristo, sino que él daba testimonio de la luz, daba testimonio de Cristo. Y a través de la predicación de la palabra, tú y yo estamos llamados al arrepentimiento y a creer en el Evangelio de Cristo. El regreso a casa comienza con admitir que estamos perdidos, confesar nuestros pecados y seguir a aquel cuyas sandalias Juan el Bautista no es digno de agacharse ni desatar. Él dice que él no es el Cristo, sino que da testimonio de Jesús. Y eso va en contra de los caminos de los hombres. Los hombres, ¿qué amamos? Amamos las acciones, las obras, las cosas que hacemos. Sino que la palabra, decimos, es estéril, y así vivimos.
Es decir, lo que importa son las acciones, no las palabras. Las obras hacen que las cosas se hagan. Gracias a las obras que hacemos se hacen las cosas. Podemos ver los resultados. Podemos sentir la diferencia entre la palabra y la obra. Y Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. La palabra vino, pero los suyos no lo recibieron. Es muy fácil para nosotros escuchar estas palabras como una condenación a los judíos. Pero tanto los judíos como nosotros, ¿no somos todos fruto de la obra de sus manos? ¿Fruto de su palabra? ¿No somos todos descendientes de Adán y Eva? ¿Quién de los presentes no es creación de Dios? Pertenecemos a aquel que nos trajo a la existencia. Pertenecemos al Señor. Es solo en nuestra rebelión e incredulidad obstinada que negamos el derecho del Señor sobre nosotros. ¿Y por qué haríamos eso? Porque los caminos del Señor no son los caminos de los hombres. Y creemos equivocadamente que los caminos de los hombres son correctos y los caminos de Dios son incorrectos. Nosotros que somos pecadores desde la concepción, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, estamos atados a nuestro pecado. Estamos atados a la voluntad del hombre, a la voluntad de nuestros deseos, y la voluntad del hombre se opone a la voluntad de Dios. Adán quiso ser como Dios y comió el fruto equivocado. Eva quiso ser como Dios y comió el fruto equivocado. Hemos heredado de Adán y Eva su pecado y por lo tanto llevamos esta maldición. Hemos seguido sus pasos y elegido voluntariamente la esclavitud del pecado. Y al igual que el pueblo de Israel que vagaba por el desierto y añoraba los días cuando vivían en Egipto bajo el faraón, también nosotros vagamos buscando satisfacer nuestros propios apetitos y apaciguar así nuestros deseos egoístas que tenemos en la vida. Nos hemos encariñado demasiado con la oscuridad. Es lo que conocemos, ¿no? Es donde vivimos. Así es nuestro mundo. Y lamentablemente para muchos, a pesar de nuestro descontento, es lo que amamos, la oscuridad. Jesús vino a los suyos y tanto los judíos como los gentiles no lo reciben porque el camino del Señor no es el camino de los hombres. El camino del Señor es el camino de su palabra. La palabra que estaba con Dios en el principio, la palabra que es Dios, la palabra que no es ociosa, que no es estéril, sino que es una palabra poderosa. Es decir, por medio de la palabra llegó a existir la creación y sin la palabra nada de lo que existe fue hecho, incluyéndonos a nosotros mismos. Para traerte a casa, Dios te da una palabra. Y su palabra, el Logos divino, el Eterno, el Hijo Eterno, se hizo carne. La palabra de Dios no aparece de la nada, sino que nace en Belén. La palabra se hace carne para unirse a ti y a mí y morar dentro de nuestros corazones, ser el Emmanuel, el Dios con nosotros, y en Él está la vida, y Él es la luz del mundo, la luz que dispersa la oscuridad y acaba con tu pecado y el mío. Él es el que viene a acabar con nuestra oscuridad.
El hombre, en su sabiduría, en sus razonamientos, siempre espera un libertador poderoso, un príncipe, un rey, un hombre valiente. Pero la sabiduría del hombre es locura para Dios, dice Pablo en 1 Corintios. Dios, por su parte, envía un bebé, y nuestra razón no lo entiende. El hombre espera un soldado y Dios envía un sirviente. El hombre quiere hacerlo por sí mismo y Dios desea sufrirlo en tu lugar. Para quitar el pecado debe haber derramamiento de sangre y el hombre está dispuesto a ofrecer la suya, incluso por morir por sí mismo. Pero los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Dios dice, no hay vuelta atrás hacia Dios. No hay vuelta a casa por tu propia cuenta, ni siquiera con tu ayuda. Los caminos de Dios no son los caminos del hombre y aunque debe haber derramamiento de sangre, Dios no desea tu sangre. Por eso, el Salvador nace para vivir la vida justa y morir la muerte del pecador. Y el pesebre es cambiado por la cruz. Tus pecados son cambiados por su justicia. El establo de Belén da paso al sepulcro y ni siquiera el sepulcro puede atribuirse al Hijo de Dios. El crucificado no ha resucitado para sí mismo, sino para ti. El camino del hombre está plagado de incertidumbres. El camino de Dios, el camino de su Hijo Jesús, es seguro, es firme. Tenemos certeza, tenemos seguridad de nuestro perdón, de nuestra salvación, porque Él vino a traernos. Amados en Cristo, ustedes no pueden acercarse a Dios por sí mismos, pero Dios con gusto se acerca a ustedes. Este es el mensaje de la Navidad. Este es el corazón de este tiempo. Dios ha descendido para salvarlos, ha descendido como un niño nacido de una virgen, nacido para ustedes, nacido para morir por ustedes. Si quieren ser salvos, deben acudir a este niño, confiar en este bebé, creer en su nombre, porque no hay otro nombre dado entre los hombres por el cual seamos salvos de nuestros pecados. El único que nos salva es Jesús. Solo Él perdona nuestros pecados. Él los salvará. Pero una vez más, los caminos de Dios no son como los caminos de los hombres. Dios salva por medio de su palabra. Así como no puedes decidir nacer, tampoco puedes decidir nacer de nuevo en el cielo. Necesitamos de su palabra. Dios salva por medio de su palabra y es su palabra la que es derramada sobre los pecadores en las aguas del bautismo. A menos que nazcas de nuevo por medio del agua y de la palabra, no puedes entrar en el reino de Dios, dice Jesús. El agua es simplemente agua, pero cuando se le añade la palabra de Dios es un agua bendita donde Dios viene a salvar. La palabra hace la obra porque la palabra de Dios no es estéril, como tantas veces creemos, ¿no? La palabra da vida, la palabra crea, la palabra es la que hace la obra en nuestra vida. El poder de esta palabra es la que nosotros recibimos en la palabra predicada, palabra leída, palabra que comemos y bebemos en el altar. A los oídos que antes estaban tapados por la incredulidad, se les abre ahora para oír al Señor.
Las bocas que antes estaban atadas a las alabanzas y a las glorias de los hombres, ahora esas bocas, esas lenguas se desatan para cantar al Señor un cántico nuevo de salvación. El que ha nacido de Dios se deleita en estar en la casa de Dios donde se predica la palabra de Dios. Solo el incrédulo se queda en casa y mora en la oscuridad de este mundo. Los fieles se reúnen para recibir más porque nuestro Dios se deleita en darnos más y más. Por lo tanto, Él nos da más y más de sí mismo, de su vida eterna. No tenemos vida si no tenemos al Señor Jesús. No tenemos nada si no tenemos su palabra. Si queremos volver a Dios, debemos volver al principio. En otras palabras, debemos volver a la palabra hecha carne. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio, dejen de lado sus caminos razonables, levanten la cabeza, miren el camino de Dios, miren por dónde ir. Él nació este día para ustedes. La palabra se hizo carne para estar con ustedes, para ser el Emmanuel, para salvarnos. No se apoyen en su propio entendimiento, sino inclínense ante la sabiduría de Dios que nos da en Cristo Jesús. Este bebé es tu liberación, este niño es tu salvación, esta palabra es tu vida. Estén escuchando la palabra, hoy, mañana y por siempre. Escúchenlo. Donde su palabra es proclamada, ya sea en un establo de Belén, en una cruz o en este púlpito, allí hay luz y hay vida. Donde su palabra es proclamada, allí Dios está hablando, llevándolos de vuelta a casa. La palabra de Dios es dada para llevarlos por la fe, para perdonar sus pecados por gracia, para resucitarlos entre los muertos en el último día. Ningún regalo terrenal en este mundo puede igualarse al esplendor celestial que es su Hijo Jesús. Ninguna sabiduría humana puede sondear las profundidades de tal amor que nos ha dado en Cristo. Acá está la palabra para ti. Ningún príncipe, ningún rey, ningún político puede ofrecer y prometer una gracia y un favor tan duraderos que permanezcan para siempre. Por eso, el camino de Dios está aquí para ti. Aquí está el niño de Belén, en las aguas del bautismo, en pan y vino con su cuerpo y sangre, y en la palabra que se te predica una y otra vez. Estos son dados como un regalo de Dios para ti en esta Navidad. Gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, por su camino, por llevarnos de vuelta a casa. Amén.